Reporte 100. Esta mañana nos acompañan aquí en cabina Kurt Gerhard López Portillo, presidente de la Coparmex Sonora Norte. Kurt, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días, aquí a la orden. Gracias. Y Mario Campa, economista y politólogo. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia. Sí, pues ha presentado el gobernador Alfonso Durazo el plan estatal de desarrollo. Para poner en contexto a la audiencia, Mario, ¿qué podemos entender por un plan estatal de desarrollo? Así con un ábaco, con manzanas y con peras. Bueno, un plan estatal de desarrollo básicamente traza la ruta del Estado para los próximos 5 años, ¿no? Pero puede incluso trascender esos 5 años si se sitúan metas muy específicas que trasciendan lo sexenal estrictamente, ¿no? Porque de lo que se trata es de hacer de planeación de largo plazo, ¿no? Y donde hay una señal de, ok, estos son los proyectos y por aquí pueden participar los distintos sectores, ¿no? Hay macroregiones, son 4 que participan, hay distintos sectores, está academia, por supuesto sector privado, está ONGs, están por supuesto municipios, el gobierno del estado es el líder, ¿no? Es el líder, pero como venía diciendo también Francisco Acuña, el Congreso finalmente tiene que supervisar que este plan pues se vaya cumpliendo, ¿no? No se trata de que sea un documento simplemente que sale de una obligación, sino que también tenga, por supuesto, recoja demandas importantes de la población. Sí. Ya mucho de ello está avanzado, ¿no? Porque precisamente una campaña se trata no únicamente de las ideas del candidato, sino muchas veces los candidatos van recuperando ideas que surgen de los distintos sectores y se van plasmando en el documento. Y no es, por supuesto, exhaustivo, porque tú puedes, por ejemplo, decir en el caso de este plan, bueno, vamos a hacer parques lineales o de bolsillos, y otra es que un municipio te pueda sugerir dónde puede estar ubicado y que, por supuesto, los empresarios, si quieren, puedan estar en los alrededores de ese parque, puedan también invertir su propio dinero, ¿no? Entonces, se trata de hacer sinergias entre también los distintos actores, ¿no? Sí, Kurt, vienen los qué, pero vienen los cómo en el plan estatal de desarrollo, es decir, dicen los qué, porque hay 300 compromisos, qué quiere hacer el gobernador Durazo y esta administración con el plan estatal de desarrollo en los próximos 5 años, inclusive más allá de los 5 años, porque se habla de un plan transeccional. ¿Vienen los cómo? Principalmente vienen las propuestas. Sí. Son propuestas, son desarrollos, algunos de ellos sí muy específicos, que sí indican lo que se desea hacer, pero también deberíamos de buscar un poco más de información para ver cómo se va a realizar este tema, como bien lo indicas, ¿no? Como reflexión inicial pudiéramos decir que este plan de desarrollo se hizo de una manera tomando en cuenta gran parte de la ciudadanía. Se investigó por municipios, se analizó por regiones, se consultó a muchas a entidades, tanto de gobierno como empresas y organizaciones empresariales. Vemos con buenos ojos que se haya hecho un plan tan detallado, ¿no? Sí, comparado con el plan de Claudia Pavlovich o con el plan de Guillermo Padres, con los planes estatales de desarrollo, ¿este documento es mejor? ¿Este documento es igual? ¿Este documento es peor? ¿Este documento es diferente? ¿Qué tiene de diferencia? Este documento es un documento, es una propuesta. Sí. Realmente lo que nos propone el gobierno estatal de lo que va a realizar, pues hasta ahorita es como una promesa, es un plan de trabajo. Sí. Aquí lo interesante, y a diferencia de los otros planes que realizaron Guillermo Padres o Claudia Pavlovich, lo vamos a vivir en tiempo real y lo queremos estar monitoreando y supervisando que realmente se cumpla. No tener sorpresas, por ejemplo, y leía el mismo documento donde viene información sobre el crecimiento de Sonora en los últimos, del 2016 al 2019, el Producto Interno Bruto de Sonora creció prácticamente 0, y eso pues no se estuvo informando, no lo tuvimos en el radar como ciudadanos que tenemos que estar pendientes de los resultados. Sí, yo recuerdo cuando Claudia Pavlovich presentó su plan estatal de desarrollo, lo hizo en un evento en el centro de gobierno y estaba rodeada de empresarios, rodeada de organizaciones de la sociedad civil. Ahí estaban 2 integrantes del gabinete actual de Alfonso Durazo, estaba Guillermo Noriega, que en ese entonces estaba en Sonora Ciudadana,
y participó en una de las mesas de transparencia, y estaba Álvaro Bracamonte, que es el actual secretario de gobierno, que hizo las veces de Francisco Acuña, de coordinar los trabajos para el Plan Estatal de Desarrollo de Claudia Pavlovich. ¿Se cumplió este plan, el de Claudia? Una diferencia, no, bueno, sí se cumplieron algunas cosas y otras no, recordemos, aquí lo comentamos en distintas participaciones, el famoso teatro aquel que nunca se construyó, la macroplaza, quedaron algunos pendientes, ¿no? Sí. Pero sí, finalmente estos planes sí sirven para trazar ciertas vías, ¿no? Por ejemplo, la puerta noroeste que comentaba Francisco Acuña, no es lo mismo que el gobierno vaya a invertir en el puerto o la expansión del puerto de Guaymas y carreteras, a que se socialice este plan y que los empresarios, el gobierno lo que no va a hacer, por ejemplo, es invertir en hoteles en San Carlos y Guaymas para también atraer o recibir a los turistas que van a llegar de esas carreteras de Chihuahua. Los municipios tendrían que prepararse para ir desarrollando la urbanización en las zonas donde van a llegar esos turistas. Es decir, se pueden crear sinergias, ¿no? Entre mejor estén comunicados los distintos actores, se pueden llegar a mejores resultados, por supuesto. Los planes anteriores, pues de lo que se trata es de que finalmente durante un gobierno surgen distintas coyunturas, pueden cambiar los escenarios, pero sí se trata de que haya señales muy claras de por dónde se está conduciendo el Estado y que finalmente eso permita que haya comunicación entre las distintas partes. El hecho de que se cumpla la mayoría, pues ya es una ganancia, ¿no? Finalmente, si no se cumple todo, pues finalmente el hecho de que también quede asentado en un documento le permite a la ciudadanía exigir. Eso es una de las primeras rendiciones de cuentas que se tienen que dar. Sí, estamos platicando con Mario Campa, economista, politólogo, y con Kurt Gerhard López Portillo, presidente de la Coparmex Sonora Norte. Kurt, para Hermosillo, ¿hay algo que destaques que venga en el Plan Estatal de Desarrollo? No, vemos más bien proyectos que son macro para todo el estado, que realmente van a detonar por ser la capital del estado. Creemos que si se desarrollan estas inversiones como son el desarrollo del puerto de Guaymas y la integración logística con Estados Unidos de una manera más eficiente, eso traerá un desarrollo muy importante para la capital del estado, ¿no? ¿Eso incluye Ciudad Obregón también? Sí, incluye Ciudad Obregón, porque ya vemos que también la han considerado para un puerto aéreo. El aeropuerto de Ciudad Obregón, creemos también que lo va a poner en línea, aunque primero para Ciudad Obregón se tienen que resolver algunos otros detalles que si no se resuelven va a ser muy complicado que Obregón vuelva a agarrar la senda del crecimiento. El gobernador Durazo ha planteado una serie de obras que cuestan mucho, ¿no? O sea, muchísimo dinero. Ahorita entrevistábamos a un investigador del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y la realidad es que las entidades federativas dedican en promedio 3.9% de su gasto a la inversión pública. 3.9% de su gasto a la inversión pública. En Sonora, esto significa en el año 2020 que por cada sonorense se destinaron 348 pesos en inversión pública. En 2015 fueron 383, o sea, de Guillermo Párez a Claudia se cayó la inversión pública por persona. Claro, estamos hablando del dinero estatal. Si le sumamos el dinero federal, son en Sonora 1,000 pesos por cada habitante de inversión pública, pero el INCO lo que señala es que gastan muy poco, o sea, se invierte muy poco en lo que sí deja. Viene en este plan, ¿de dónde van a sacar tanta lana? Porque hablan de desarrollar aduanas, aeropuertos, la planta solar, yo no sé si venga ya la carretera de Chihuahua, porque se había mencionado una carretera de Chihuahua, ¿de dónde, Kurt? ¿De dónde? Bueno, Juan Carlos, yo no todavía no lo veo, no me lo explico, no lo han indicado esta forma. Se menciona que va a ser parte de estas inversiones entre privados y gobierno. Sí. Sería muy interesante conocer de dónde viene, quiénes son los interesados en las inversiones. Ojalá que sí se realicen. Tenemos pues la esperanza, ¿no? Que parte de los importantes impuestos que pagamos todos los ciudadanos no nos regresen solamente en inversión, en infraestructura, solamente el 3.5%, ¿no? ¿De dónde, Mario Campa? Porque hablan de proyectos muy caros. Son distintas fuentes de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las aduanas, que incluye por supuesto Guaymas ahí, está el fideicomiso aduanero o aduanal de la Federación, que tiene estos momentos alrededor de 91,000 millones de pesos. No creo que empezó el sexenio de López Obrador en alrededor de 35,000 y ha ido subiendo. Entonces, como entre 7 y 10,000 millones de esos 91
se supone que van a venir a Sonora en las distintas aduanas, ¿no? Incluyendo también el puerto de Guaymas. En el puerto de Guaymas entran también presupuesto de la Marina, va a haber dinero de privados, ¿no? Porque son distintos proyectos a partir de algo integral. En la planta solar, SFE a través de, decían, ¿por qué no sale en el presupuesto federal? No necesariamente tiene que ser a través del presupuesto de SFE, puede ser un préstamo de la banca de desarrollo o de una banca destinada a exportación. Por ejemplo, creo que va a ser una agencia suiza, sueca, la que financie la planta solar de Puerto Peñasco, ¿no? En el caso de las carreteras puede ser una concesión y ahí pueden entrar privados, puede ser SCT, la delegación Sonora o la federal. Entonces son distintas fuentes de financiamiento. Una parte, por supuesto, le corresponde al Estado, otra parte le corresponde a los municipios. Los municipios pueden acompañar algunas de estas inversiones o pueden dejárselo también al Estado. Va a ser casuístico dependiendo del tipo de proyecto. Pero ahí están varias fuentes de financiamiento, ¿no? Y por supuesto no hemos mencionado distintas secretarías del gobierno federal que también pueden sumarse a estos esfuerzos, ¿no? O sea, va a estar anclado este plan estatal de desarrollo entre recursos federales, recursos de particulares y recursos propios del Estado. Sí, por supuesto que también los particulares tienen mucho que aportar, ¿no? En el caso de las carreteras, algunas van a ser con dinero estatal, pero otras van a ser concesiones, ¿no? Sobre todo cuando se busca concesiones, cuando no hay una carretera en estos momentos y entonces quizá con un presupuesto un poquito atado por la deuda, pues sí tienes que recurrir a financiamiento de privados, ¿no? En otros casos va a ser federal y en algunos casos estatal. Son distintos, depende del proyecto, ¿no? Sí, algo que ha criticado mucho Kurt Gerhard López Portillo, presidente de la Copramex Sonora Norte, que ha criticado mucho el gobernador Durazo, es que Sonora en los últimos 30 años se rezagó frente a otros estados fronterizos, que Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, crecieron exponencialmente. Sonora se quedó rezagado. ¿Qué distinto hará este gobierno que no hicieron los otros? Bueno, tiene que ver mucho con el trabajo que hace definitivamente el gobierno. Sí. El gobierno cómo apoya a los empresarios. Nosotros vemos el rezago que ha tenido Sonora por dos vertientes. Una, que consideramos la más importante, es que los empresarios no hemos tenido el apoyo para integrarnos a las cadenas productivas de las grandes empresas que ya tenemos en Sonora. Vemos análisis económicos de otros estados donde su planta productiva se han integrado y han realizado procesos de manufactura y otros servicios a estas empresas, se montan en esta cadena de producción y generan una mejor economía. Y otra parte muy importante es por parte del gobierno, donde se ha priorizado a lo mejor gastos que no impactan de manera importante en el crecimiento económico, como dejando de hacer infraestructura o dejando que la seguridad no sea un factor, no tengamos una buena seguridad para que sea atractivo el Estado y nuestras ciudades para que vengan a invertir. Sí, ¿deuda, Mario Campa, en este plan? Pues no se contempla deuda, salvo que sea para proyectos muy específicos, ¿no? A lo mejor te pongo el ejemplo de si hay un sistema de transporte que puede ser financiado directamente con las cuotas o los boletos, ¿no? Del transporte se podría contemplar. No está determinado que vaya a ser así, simplemente se deja abierta la posibilidad. Lo que sí se está buscando es reducir la deuda de corto plazo, ¿no? No se puede hacer de un presupuesto para otro porque realmente lo que usaba el Estado fue creciendo, ¿no? Somos el estado menos líquido junto a Nayarit. Nayarit tuvo hasta problemas para pagar la nómina y no se puede desprender Sonora de un día para el otro de eso, ¿no? Sí, sobre todo quizá en el primero, no sé si en el segundo presupuesto vaya a requerir líneas de financiamiento de corto plazo, pero la idea es irle bajando. Eventualmente muchos estados no necesitan y que Sonora no tenga que necesitar de eso. Ya tuvo cierto auxilio de la Federación. También hay que considerar que el ISTESON estuvo utilizando líneas de corto plazo, ¿no? Con créditos con una banca que se llama Bansi. Eso no se puede eliminar de un día para otro, pero sí la austeridad sí permite ir poco a poco, ir reduciendo esas necesidades de financiamiento, ¿no? Lo que sí debemos reconocer es que los altos niveles de endeudamiento de largo plazo van a hacer muy complicado que se pueda recurrir a más endeudamiento, ¿no? Porque finalmente acuérdate que cuando tú sacas un crédito de largo plazo, a veces comprometes tus participaciones y ya mucho de eso de Sonora ya está comprometido, entonces hay muy poco margen para seguir utilizando deuda de largo plazo, ¿no? Sí, regularmente los primeros 3 años de los gobernadores en Sonora, pues hay mucha inversión, hay mucho dinero, fluye el apoyo federal y demás, pero a la mitad se acaba, le cierran la llave. Le pasó a Claudia Pavlovich los primeros 3 años, Peña la trató bien,
Llega López Obrador y le cerró la llave, como le cerró a varios estados. Guillermo Padres, los primeros 3 años con Calderón, toda la lana del mundo, hasta los excedentes petroleros y mucho dinero federal. Llega Peña y le cerró la llave. Con Eduardo Burs le tocó 3 años de Fox y 3 años de Calderón. Ahí creo que fue al revés, ¿no? O sea, le abrió la llave Calderón porque luego se puso en contra de Madrazo y todo ese rollo, ¿no? Es el Tucom y demás. Pero bueno, en el caso de Alfonso Durazo va a haber cambio de presidente en 2024. Ahorita indica que lo más probable es que Morena continúe en la presidencia, pero pues ya no va a ser su compa presidente. Puede ser la Sheinbaum o puede ser Marcelo, que incluso dicen que no se lleva bien con Marcelo, ¿verdad? No, desconozco eso. Dicen que no se lleva bien con Marcelo, pero o a lo mejor llega la oposición, pues, y que le cierre la llave. ¿Y ahora cómo? Pues eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que siempre existe. Es algo que nosotros como Estado deberíamos de luchar. Hay otros estados... No depender de los humores presidenciales. Pues. Así es, no depender de los humores presidenciales. Ya tenemos algunos otros ejemplos, como Querétaro, el estado de Querétaro, donde tiene la deuda en 0. Dependen obviamente y una parte muy importante de las participaciones federales, pues claro, porque son los impuestos que pagan los ciudadanos. De hecho, se les regresa mucho menos dinero del que aportan a la federación, como Sonora misma también se le regresa una parte muy pequeña de todos los impuestos, ¿no? Entonces, creo yo que más bien es un tema de hacer más eficiente el gobierno, más austero y que se concentren en ese tipo de soluciones. Sí, ¿cómo hacerle para que el gobierno federal no cierre la llave? Porque luego cierran la llave a la mitad del sexenio. Bueno, 2 cosas, ¿no? Primero, hasta cierto punto es natural, no debería ser así, pero hasta cierto punto es natural. ¿Por qué? Porque también cuando llega un nuevo gobernador trae sus compromisos de campaña, etcétera, y por supuesto que en los primeros años va a tratar de sacarlos. Conforme los va sacando, pues ya se va liberando parte de esos compromisos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es natural, pero sí estoy de acuerdo en que no deberíamos ver caídas tan abruptas, ¿no? De ahí la importancia de algo que también está haciendo el gobernador y va en ese sentido de reducir también la dependencia con la federación y de elevar los ingresos propios del Estado, es que algunas empresas cambien su domicilio fiscal acá, ¿no? Sí. Llámese Grupo México, llámese Ford, hay otras que podrían también considerarse. Bachoco. Y eso tendría 2 efectos, Juan Carlos. Uno es que se registre aquí mayor actividad, digamos, económica, y aquí le correspondan más participaciones al Estado. Y por otro lado, que paguen más la sobretasa del impuesto a la nómina, ¿no? Porque está el 2%, pero acuérdate que hay otros encadenados sobre tasas, por ejemplo, las de universidades o de obra pública, y algunas empresas se amparan para no pagar esa parte. Entonces, si hay un cambio de domicilio fiscal, eso representaría más recursos también para el Estado y por supuesto que implicaría más obra, ¿no? El gobernador tiene la intención de que si logra con Ford ese cambio de domicilio, que incluso se pueda reparar el Parque de la Sauceda y que se diga, mira, gracias a lo que está contribuyendo Ford es que se pudo reparar esto, también para que la ciudadanía entienda la importancia de los impuestos, ¿no? Sí, en este plan estatal de desarrollo se plantean metas de crecimiento, es decir, se plantea un crecimiento del Producto Interno Bruto en cierto nivel, o ¿viene ese dato en el Plan Estatal de Desarrollo? Sí viene, ¿no? Viene una proyección incluso hasta 2028, si recuerdo Sí. bien, es de aproximadamente 4 hasta llegar a 5% por allá del 2028, ¿no? No sé si sea una promesa de crecimiento, es una proyección, ¿no? Tú haces cálculos basados en esa proyección que tenga que ver con recaudación propia, con inversión, todo eso te permite a ti ir viendo, planteando distintos escenarios. Se tiene que hacer aunque no se cumplan, ¿no? Sí, en este Plan Estatal de Desarrollo, Kurt Gerhard López Portillo, presidente de Coparmex Sonora Norte, ahorita tú comentabas, Kurt, que el retraso que ha tenido Sonora en comparación con otras entidades de la República es que no ha habido, digamos que, coordinación entre empresarios y gobierno, y que no los han sumado a las cadenas productivas y a estas redes con las grandes empresas y demás. ¿Viene en el Plan Estatal de Desarrollo alguna intención de romper con esta inercia? No lo he estudiado a detalle, pero no lo he visto. Sí. Pero, bueno, aunque realmente se ve una visión y un apoyo a que el sector empresarial crezca, a reforzarlo y a meterlo en estos planes que tiene de crecimiento, ¿no? Sí lo vemos desde el punto de vista que tiene una visión de que es a través de las empresas, de reforzar las empresas sonorenses, la manera en que llegue el bienestar a las personas, ¿no? También vemos, por ejemplo,
uno de los proyectos que trae el Plan Estatal de Desarrollo es sacar de la pobreza alrededor de 100,000 sonorenses, ¿no? Vemos eso como algo muy importante, lo compartimos también la idea de apoyarlos económicamente de inicio, pero también sabemos que el mejor plan social, el mejor plan de gobierno es que las personas tengan empleo, que se sientan plenas, que se sientan que están aportando y que generen valor para los demás, ¿no? Sí, de hecho, el último dato del Coneval, Mario Campa, economista, politólogo, el último dato del Coneval es muy preocupante. 4 de cada 10 sonorenses no terminan el mes. O sea, lo que ganan no les alcanza para lo más básico, 4 de cada 10 sonorenses. Y la mala noticia es que esto está creciendo año con año, porque era menos gente, era menos porcentaje, proporción en el 15 y así sucesivamente hacia atrás. Sí, digo, el Coneval, el último levantamiento previo a este había sido en 2018 y ahora es en el 2020 y se cruza la pandemia, ¿no? Finalmente, a partir del 2020 se han generado más de 20,000 empleos ante el IMSS y eso, pues, si lo levantamos en 2021 va a ser menos. Pero lo que sí es un hecho es que más o menos de 2000 para acá, la pobreza relativa en Sonora pues prácticamente aumentó, mientras en el resto de las entidades fronterizas disminuyó. Sí nos fuimos atrasando, éramos de los estados con menos, digamos, distintos niveles de pobreza. Y ahora ya estamos incluso cercanos, estamos aproximando a la media, ¿no? Y en términos de las entidades federativas, solíamos también ser líderes y ya nomás estamos ahí a la par de Tamaulipas en los últimos lugares fronterizos. Entonces, definitivamente, pues es un llamado de atención para el Estado en general, ¿no? Para los distintos gobiernos, por supuesto, de que hay que reducir esos niveles de pobreza y que continúe también, por supuesto, la creación de empleos, ¿no? Han hablado ustedes en temas económicos, de inversión, de generación de empleos, de generación de mayores ingresos para los sonorenses, pero Kurt, si no se resuelve el tema de la seguridad, yo creo que esto no se va a poder hacer, ¿no? Definitivamente, el tema de seguridad es un tema que se ha venido complicando año con año. No se le dio la atención requerida por el gobierno anterior. Lo podemos ver en los índices delictivos que tiene el Estado, cómo han crecido año con año. Es un problema que una empresa, para evaluar, por ejemplo, instalarse en Obregón y le dicen, ¿sabes qué? Es la 4ª ciudad más peligrosa del mundo, o el número de asesinatos va a ser complicado que escoja venir para acá, ¿no? Y creo que es un tema que le tienen que poner un foco, una visión muy particular, con mucha fuerza. Consideramos también que la seguridad es lo primero que debe otorgar un gobierno antes de pensar en hacer puertos o en otras cosas. Debe de tener paz en el Estado para que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades de manera tranquila, que su patrimonio no esté en peligro, que su vida no esté en peligro, ¿no? Sí consideramos que es algo que ha quedado de ver los diferentes gobiernos. Y sí maneja en el plan estatal de desarrollo el tema de seguridad, con una mejora en las instituciones educativas para los policías y mejores prestaciones, etcétera. Pero por otro lado, escuchamos en los últimos días que se quiere apoyar nuevamente en la Guardia Nacional, en lugar de en una policía estatal, reforzarla y tenerla como nuestra principal fuente de seguridad. No, es que vino el presidente y les cambió el plan, pues, ¿no? Bueno, eso no lo sé. Dijo Dolores del Río que iban a contratar 1,000 policías estatales. Había dicho eso. Vino el presidente y les dijo, no, pues mejor le meto yo la Guardia Nacional y agarren ese dinero y de ahí con la otra cosa, ¿no? Bueno, y de los 1,000 que querían, pues van a quedar 300 nomás. Sí, ahí puede ser a lo mejor una estrategia correcta. Lo que sí sería muy interesante que platicaran a la ciudadanía dónde ha resultado, en qué estado ha resultado esa estrategia, ¿no? Dónde ha tenido éxito. Sí, finalmente, Mario Campa, una reflexión. El tema de seguridad, todo esto muy bonito, muy fregón, con la participación de todo mundo, pero 2021 va a cerrar como el año más violento en Sonora. Sí, yo creo que nuevamente, desafortunadamente, van 4 o 5 años en que se van llegando incrementando a récords, ¿no? Por supuesto que es quizá el mayor reto, ¿no?, que se tiene para los siguientes años. Lo que sí me gusta es que este plan pues trae un cambio de enfoque, ¿no?, que sin seguridad no puede haber desarrollo, y que sin seguridad no puede haber bienestar, por supuesto, ¿no? Entonces es un tema prioritario. En el caso pues del presidente,
Hasta cierto punto es una buena noticia que parte de ese gasto pueda ser absorbido para la federación para que el dinero resultante se pueda ir a otros proyectos, por supuesto, pero eso no exime que sí se tenga que trabajar en duplicar al menos la fuerza. El estado de fuerza. El estado de fuerza del Estado, ¿no? Que realmente 900 policías para un territorio tan grande, pues es hasta simbólico, ¿no? El hecho, la presencia. Bueno, aunque Durazo prometió policía. 4 veces, sí, ¿no? 4 veces, ¿no? Pero yo me refiero a que, no sé, Sí. en los siguientes 2 o 3 años sí tendríamos que ver la duplicación de ese Él estado quiere de dejar el fuerza. sexenio con 4,000 policías estatales, es lo que dijo. Sí, y lo que sí es muy importante y menciona el plan es la creación de las academias en Caborca y KGM. ¿Por qué es muy importante esto, Juan Carlos? Porque en estos momentos, si quisiéramos realmente contratar policías, nos vamos a topar con la restricción de que no están formados, ¿no? Porque no hay las academias suficientes o los espacios suficientes, lo cual tiene un costo muy importante, por supuesto. Pero el hecho de que se amplíen estas capacidades de formación, pues te va a permitir eventualmente también contratar más personal Sí. y sobre todo mejor preparado, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias. Mario Campa, economista y politólogo. Kurt Gerhard López Portillo, presidente de la Coparmex Sonora Norte. ¿Ahora sí dije bien tu apellido? Sí, vamos bien. Ya estoy mejorando. Sí. Bueno, ya en la cuarta entrevista, no, en la tercera entrevista me va a salir mejor. Muy bien. Reporte 100.